Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde de septiembre, que es importante para el Teatro de la Abadía porque en esta tarde abrimos un nuevo ciclo, un surco que esperamos se convierta en camino y que podamos desarrollar si resulta útil. Vale. Sí, antes de presentar a Israel y a Nuria, quiero deciros un par de cosas acerca de esto que pretendemos hacer. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido los que trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Acción, emoción, poesía y pensamiento. Y el orden no es irrelevante, solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, sin las cuales el teatro es insuficiente. Pero que nombremos también el pensamiento, que no lo ignoremos al presentarnos, expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, además de todo eso, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural, nos parece, la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía, al que os invito en el que os invito a acompañarnos a lo largo de todas las sesiones que podéis ver descritas en esta hoja que os han dado. Bueno, conviene aclarar cuanto antes algo respecto del nombre. La Abadía no aspira a ser faro de nadie. Más bien sucede que la Abadía busca faro y para ello convoca a pensadores que en conversación con creadores puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista vamos a hacer filosofía, vamos a intentar hacer filosofía y utilizamos esa palabra que sabemos, de la que sabemos que hay muchos abusos, ¿no? Se habla la filosofía de tal club de fútbol o la filosofía de tal chef, ¿no? O se presenta como filosofía lo que es colecciones de libros de autoayuda, ¿no? Nosotros nos tomamos en serio esa palabra que, por otro lado, pronunciamos con cautela. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme, incluso podría parecer insalvable. La filosofía es el reino de lo abstracto, de las ideas, el teatro es reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro, la existencia misma del teatro, y estoy pensando en el viejo Aristóteles, ¿por qué el teatro? ¿No? Desde su origen el teatro dio que pensar, al tiempo que se convirtió en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no es solo un arte, creemos, en que cabe el pensamiento, además de cualquier otra forma de experiencia humana, sino que lo es, pensamos, en un sentido especial, privilegiado. O sea, creemos que el teatro es un lugar en que cabe el pensamiento, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del hombre, de la sociedad, visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, hasta la muerte, como ocurre en Antígona, ¿no? Además de presentar ideas que pueden ser encarnadas en personajes, digo, que las defienden a muerte, es capaz de dar a pensar, el teatro es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado todavía. La filosofía no solo reside en los tratados que escriben los filósofos. Cuando Unamuno se preguntaba por la existencia de un pensamiento español, su mirada se volvía hacia las artes, y desde Aristóteles son muchos los filósofos que han desplegado en buena medida su pensar a partir del comentario y a partir de la crítica de obras artísticas. El teatro en particular no puede no ser interesante a quienes tengan la existencia humana como objeto de meditación. Al menos desde que Esquilo escribió Los persas, la pieza de literatura dramática más antigua que conservamos, una ficción sobre un acontecimiento histórico, la de la guerra de los griegos contra los persas, pero además también un discurso moral sobre los límites del ser humano. Desde entonces, al menos, el teatro ha sido un lugar para el pensamiento. Ha presentado ante la asamblea de espectadores ideas, controversias y paradojas. Ha contribuido a levantar o derruir imágenes de la vida y del mundo
y a discutir la naturaleza misma de esas imágenes. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira modestamente, pero con ilimitada ambición, a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que, trabajando en campos distintos, sin duda tienen muchas preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía el teatro y el teatro desafía la filosofía. Esto queremos abrir a partir de esta tarde en el Faro de la Abadía el 10 de octubre del año 22. Como os comentaba, vamos a proponeros encuentros entre pensadores y creadores teatrales, siempre de algún modo intentando vincular el diálogo a alguno de esos espectáculos que tengamos que os ofrezcamos en la programación, pero sin que la conversación que aquí se produzca exija de vosotros o de vosotras el haber asistido a esos espectáculos. Y tenemos a dos personas muy relevantes y para mí es un honor y una alegría acoger a estas personas esta tarde. A mi derecha está Nuria Sánchez Madrid, que es licenciada en Filosofía y en Filología Clásica y doctora en Filosofía y en Ciencias de las Religiones por la Complutense. Es profesora titular de la Universidad Complutense, adscrita al Departamento de Filosofía y Sociedad. Su currículum es muy amplio, pero solo diré ahora que dirige desde el año 17, desde el 2017, el grupo de investigación Normatividad, Emociones, Discurso y Sociedad. Desde 2019 es presidenta de la Sociedad Académica de Filosofía y desde poco antes, desde 2018, es coordinadora de la Red Iberoamericana Kant, Ética, Política y Sociedad. A su derecha está Israel Elejalde, a quien muchos conocéis y cuyo trabajo habéis disfrutado en muchos espectáculos y en muchas películas. Ha trabajado con algunos de los directores de escena y de los cineastas más importantes de este país. Además, como sabéis, ha sido uno de los creadores de Teatro Kamikaze, proyecto que ha sido capaz de, en coproducción con el Teatro de la Abadía, crear este importante espectáculo que todavía podéis ver en esta sala durante 2 semanas más. Y es, entre otros premios, ha recibido el Ojo Crítico al Mejor Actor de Teatro. Quizá no todos sepáis que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Y ambos han sido convocados por un asunto abierto en el que ellos van a conducirnos, que es el teatro como laboratorio de crítica social. Este es un primer asunto que de algún modo nos reúne. Y os agradezco mucho que estéis aquí y doy la palabra a Nuria, que es quien hemos convenido que comience. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Israel, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Sí. Pues muchas gracias a ti, Juan. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente es un placer verme en estas, ¿no? Y poder mantener un diálogo con Israel, a quien admiro mucho y bueno, cuyas interpretaciones pues, me han dado mucho que pensar siempre. Y vamos a acotarnos un poco, vamos a empezar, si os parece, en este marco que hayamos elegido del teatro como un espacio de aprendizaje social, ¿no? Es algo que en realidad acompaña la experiencia teatral, el teatro como institución social incluso, ¿no? Desde sus inicios, desde esos inicios en la Grecia clásica, ¿no? El teatro tiene mucho de un espacio en el que se convoca a los diferentes, quiero pensar, para que afloren las creencias en común, para que aflore lo que nos separa, lo que nos divide. Y es cierto que cuando, lo hablamos un poco en la clase del máster esta mañana, cuando se mira, digamos, desde el presente, desde la actualidad, pasado Brecht, pasado, digamos, el teatro contemporáneo,
cuando se mira un poco hacia atrás, hacia ese mundo griego, hacia esas formas teatrales griegas, ¿no? Se tiene la impresión de que realmente esa convocatoria masiva, esa convocatoria civil en Grecia, servía para mostrar vidas muy desencajadas, desordenadas, ¿no? Familias que se destruían, ¿no? Que nada expresa mejor eso, ¿no? que el Edipo, ¿no? Que los Edipos. Edipo rey, Edipo en Colono de Sófocles, ¿no? Una familia, la unidad familiar, que es la base de toda sociedad, estalla, se hace añicos, ¿no? Pero ese hacerse añicos algo, ese hacerse añicos Edipo, la familia de Edipo, ese hacerse añicos una mujer que se mide frente a los decretos del tirano, frente a la institución, en realidad revierte en el mundo griego en una consolidación, en una confirmación de la eticidad, del régimen ético, normativo en el que se movía ese espacio social, ¿no? Sin embargo, como espectadores, como espectadoras, ¿no? Tendemos hoy en día a pedirle al teatro, ¿no? Creo que es una demanda amplia, pedirle al teatro que nos explique un poco la razón de nuestra vulnerabilidad, la razón de nuestras fracturas, ¿no? Y que nos ayude a sentirnos orgullosos y orgullosas de ellas, ¿no? A sostenerlas, a no considerarlas una basura, no considerarlas una ganga epistémica, no considerarlas algo que está de más, algo que es vergonzoso, algo que no encaja, ¿no? El teatro, en ese sentido, es una experiencia que desencaja, desestructura, y está bien que lo haga, ¿no? Es decir, yo creo que hay un contraste, digamos, entre expectativas, podríamos decir. Hay un contraste en relación con lo que el teatro puede hacer por nosotros a nivel comunitario, como sociedad. Y en relación con esto yo me preguntaría, voy a marcar fundamentalmente 3 ideas y a partir de ahí empezamos, si os parece, el diálogo. Me preguntaría eso tan difícil, y que sé que Israel lo ha pensado mucho también en sus manifestaciones, sus planteamientos acerca de lo que es para mí ser actor, el tipo de teatro que me gusta, ¿no? Lo difícil que es para el teatro y para el teatro contemporáneo contribuir a generar conciencia, a activar conciencia, a despertar, que hay un teatro del despertar, ¿no? Que es algo que a ti, Juan, alguna vez, incluso por escrito, te he puesto de manifiesto, ¿no? Realmente tus piezas teatrales hacen despertar sobre injusticias, niveles de sufrimiento social que estamos provocando, de violencia, ¿no? Es muy difícil para el teatro producir conciencia social, conciencia civil, conciencia acerca de la opresión, conciencia emancipadora, cuando se apuesta, digamos, o se cae un poco en la trampa del todo o nada, ¿no? ¿Por qué esto es difícil? Porque no basta realmente con iluminar, no basta con contar cómo serían las cosas del derecho para poderlas hacer de esa manera. Incluso sería, digamos, factible, sería legítimo preguntarnos si ese ideal de ortopedia, ¿no? En el sentido más etimológico, ese ideal de corrección, es realmente lo que nos hace mantener dinámicas sanas a nivel social. Eso está por ver, ¿no? De manera que una primera cuestión que enfocaría es, digamos, si la situación o la actitud de duelo, ¿no? Estar en duelo, llevar el duelo, saber que uno, lo comentábamos antes con tus estudiantes, Juan, saber que somos centauros, ¿no? Recordando la obra Finlandia y tu personaje Israel es un centauro porque no sabe, digamos, cómo manejarse con esa mujer de la que ha estado enamorado, con la que ha mantenido un fuerte vínculo, pero no sabe acompañarla en su adopción de un ideario feminista, no es torpe, se sabe torpe, pero no sabe cómo mejorar esa situación.
Y esa figura del duelo, que filosóficamente es una figura muy adorniana, ¿no? Más de Adorno que de Benjamin, a mi juicio. Yo creo que es una figura además que Adorno, a Theodor Adorno y a Walter Benjamin, digamos, les hace tener algún problema, alguna fricción epistémica de entendimiento acerca de lo que es la sociedad. Esa actitud, digamos, de tener un poco, lo hablábamos antes, de piedad, ¿no? Piedad con un personaje que cae, ¿no? Todos caemos, ¿no? En esto del capitalismo tardío, en esto de la racionalidad neoliberal, de las exigencias a las que nos somete, todos y todas caemos, ¿no? Pero hay maneras de habérselas con esa caída, donde, en fin, se manifiesta cierta compasión, cierta voluntad de comprender, ¿no? Creo que el teatro ahí tiene al menos una salida esperanzadora, ¿no? Para no darse de bruces con el deseo del público, ¿no? Algo que creo que quienes estamos aquí, ¿no? Quienes estamos en la mesa, pues nos sentimos muy interpelados por ello, ¿no? Cómo dar lecciones desde el teatro. Antes mencionabais a Brecht. Cómo dar lecciones desde la gestualidad brechtiana, por ejemplo, desde ese gusto de Brecht por hacer un poco a lo Eisenstein, ¿no? En cinematografía. Pues si encuentras el gesto adecuado, el personaje va con el mechón en el lugar adecuado, pues todo se comprende, todo se descarga la información en el público, ¿no? Pero sabemos que eso no es así, que el público está atravesado por muchos espectros, ¿no? Y vivir en una sociedad capitalista te hace estar sumamente colonizado, socializado en esas imágenes, ¿no? Socializado en esas mediaciones, que ya son mercancías, que ya son fetiches, ¿no? Es muy difícil romper con eso, ¿no? Y cuando el teatro comprende esa densidad social, esa densidad sociológica, creo que cambia también su discurso, ¿no? No se queda, digamos, con una suerte de binarismo en el que hacer bien las cosas pasa por esto, pasa por darle este giro a tu vida, y hacerlas mal implica mantenerse en el prejuicio, mantenerse en la falta de luz, ¿no? Esta es una cuestión que me interesa mucho, ¿no? ¿Qué iluminación es la del teatro? ¿Qué iluminación social, ¿no? Y esa iluminación, ya digo, quizá estoy muy influida también por una lectura reciente de un ensayo que recomiendo mucho, Desde la vida dañada, la teoría crítica de Adorno, de un compañero de facultad de la Complutense, Jordi Maiso. Y bueno, eso me ha quizá puesto en sintonía, digamos, con esta rehabilitación de Adorno y de la pieza teatral como un cierto lugarteniente, como diría Adorno, en una expresión, por otro lado, que no puede sonar muy patriarcal, ¿no? Muy el lugarteniente de la crítica, ¿no? Cómo producir arte, producir piezas teatrales, ¿no? Que puedan acompañar a la crítica, que no nos hagan sentir el subidón del entusiasmo, de la liberación completa, pero tampoco el hundirnos en la miseria de estos vínculos que me mantienen maniatada y de los que no me puedo liberar, ¿no? Entre la omnipotencia de las ideas, ¿no? Por decirlo freudianamente, entre la omnipotencia de las ideas y la impotencia, pues creo que hay un espacio interesante, ¿no? De explorar, ¿no? Que tiene que ver con esa sensación de estar descontento, ¿no? pero seguir un poco luchando, ¿no? Una segunda cuestión que me gustaría poner sobre la mesa, a ver cómo lo ves, cómo lo recibes, ¿no? Es dentro de esa tarea, digamos, emancipadora del teatro, ¿no? El teatro que nos ayuda a comprender lo que va mal, aquello que va mal, pero no somos conscientes de ello porque está a un nivel de visibilidad generalmente eclipsado por otras preocupaciones, por otras tareas, por actividades que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad más o menos frenética en la que estamos. Me interesa mucho centrar el papel de las llamadas emociones, ¿no? De las pasiones para los antiguos, las emociones, los sentimientos, porque realmente el teatro es un espacio privilegiado para reconocer, para advertir que nunca se siente solo ni sola
Es decir, que las emociones tendemos de una manera como muy cartesiana, como muy moderna, a relacionarlas con algo que le ocurre al sujeto, que parte del sujeto y que nos habla pues, un poco de la genialidad del sujeto. Y sin embargo, las emociones, hay una pensadora actual como es Sara Ahmed, ¿no? Que en la cultura política de las emociones nos habla de todo esto, ¿no? Las emociones son dispositivos de circulación de creencias, expectativas, de deseos, y nos enseñan a actuar, a relacionarnos con los demás de determinada manera. Desde el odio, desde cierta práctica de la frontera, el que es tolerable, el individuo tolerable, el que no lo es, el que es uno de los nuestros, el que no lo es, desde la vergüenza, desde, por supuesto, la imitación del otro, ¿no? La imitación también es una emoción, ¿no? La indignación, la ira, ¿no? En general, la ira tendemos a verlo como algo de lo que nos tenemos que liberar, ¿no? Pero el teatro nos puede ayudar, por ejemplo, a comprender que la indignación también es un grito que lanzamos hacia aquello que va mal y que por tanto queremos transformar y demandamos una modificación de estructuras, de instituciones. El sentimiento, la emoción, lo que en el pasado se calificaba como pasiones, como afectos, en realidad es algo que convoca una pluralidad, ¿no? Y creo que ahí nos sentimos interpelados tanto como el pueblo griego, como los espectadores griegos, ¿no? Que acudían al teatro a ver la acción, la fábula, el mitos que se desarrollaba, y nos desenfoca un poco, nos limita bastante, a mi juicio, pensar, digamos, recortadamente la emoción como algo que, ya digo, le pasa al sujeto, vuelve al sujeto y se queda en el fuero interno del sujeto, ¿no? Yo creo que este es también un espacio que podemos intentar fructificar, ¿no? Porque esa emoción, pensada como un entre, también, digamos, refuerza esa sensación de centauro, de que somos un centauro, de que hay elementos de modificación de nuestra vida que podemos ver, que podemos analizar, que podemos captar, pero hay muchos otros que nos impiden hacer lo que queremos, ¿no? Nos impiden dejar de hacer el mal que vemos y comprendemos, ¿no? Y esto lo decía también esta mañana, es como muy paulino, ¿no? Es como muy de San Pablo, ¿no? También es propio de la Medea de Séneca, ¿no? Pero eso de ver lo que hago mal, pero es que no puedo hacerlo bien. No puedo, no me sale, no encuentro las energías para ser de otro modo, para actuar, digamos, así al modo del existencialismo francés, decidir que no escucho la alarma del despertador, decidir que voy a cambiar de vida, que voy a dejar de trabajar en lo que lo hago, que voy a dejar la pareja con la que estoy, que voy a dejar mi contexto afectivo, ¿no? Hay algo en la genealogía y en el estudio de las emociones que nos reconcilia, creo, con ese carácter. No lo podemos todo. Y eso de la ideología, que muchas veces, no sé si era Jameson el que decía esto, ¿no? Con la ideología pasa como con el mal aliento, que siempre se lo ves al otro, ¿no? Como la halitosis, siempre es el otro al que le falla el aliento, a ti no, pero la ideología está por todas partes, ¿no? Y el teatro también sirve un poco, ¿no? O mucho para manifestar esos niveles de socialización regresiva, podríamos decir, o de sobresocialización, donde realmente el sujeto se siente prisionera, ¿no? Se siente pues un poco al albur de ideas, de creencias que no ha inventado, de las que se ha alimentado, que no le gustan, pero que tampoco, digamos, tiene en su mano una alternativa, ¿no? que se pueda interponer entre esa autoridad simbólica que tiene ese sistema de creencias y él mismo, ¿no? Es un poco recuperar la cuestión, que bueno, no es pequeña, ¿no? La cuestión de qué puede hacer el teatro con la ideología. ¿Qué puede hacer el teatro para minar la ideología, para fragmentarla, para rebajar su tensión?
creo que ese retrato del ser humano centauro no es poca cosa. No es poca cosa, ¿no? Porque nos hace romper con esa... con un poco esa presentación del sujeto como un personaje que, digamos, basta que comprenda para que cambie, para que se transforme, ¿no? Esa noción un tanto superficial, un tanto de cartón piedra del ser humano, por supuesto que puede aparecer en cierto teatro. El teatro puede caer en la propaganda y en ese sentido el teatro puede buscar totalizar tanto como el vínculo social que nos está manteniendo en este estado de sufrimiento o en este estado de indignación o de pasividad, de tibieza. El teatro puede, digamos, desear esa totalidad, pero sin embargo creo que saca lo mejor de sí precisamente cuando busca espacios más micrológicos, espacios, digamos, más reducidos, ¿no? Y hace estallar algo, hace estallar, ¿no? Determinadas certezas, hace estallar pues un poco la seguridad de los gestos, ¿no? Y ese es un espacio que me gustaría explorar, ¿no? De la mano de qué estatuto tiene la emoción. La emoción nos permite comprender mejor que el concepto, es iluminadora para el concepto, por ejemplo. Esa es una pregunta que me haría. Y finalmente, quería poner también un poco sobre la mesa algo que no casa muy bien con el tipo de teatro que podemos encontrar, desde luego en el mundo griego, desde luego de Esquilo a Eurípides, pero tampoco en Brecht, ¿no? En un teatro que, digamos, apuesta por delimitar una posición epistémica que se considera la adecuada, que se considera, digamos, la correcta, ¿no? Me estoy refiriendo a si el teatro y desde el teatro puede, digamos, ayudarnos a comprender, a reconciliarnos, digamos, hacer un poco, ajustar un poco las cuentas, ¿no? con una idea que en realidad es muy de un gran amigo que es Fernando Broncano y que bueno, o sea, me refiero al planteamiento, ¿no? de Broncano, de cómo todo progreso epistémico necesita multiplicar las perspectivas, no tanto para relativizar, sino más bien para bucear cada vez más, profundizar cada vez más en lo que vemos, en lo que nos parece la justicia, en lo que nos parece el feminismo, en lo que nos parece la equidad, en lo que nos parece el bienestar. Es necesario que todas las voces estén integradas, o si no están integradas, que estén articuladas. Es importante dejar hablar naturalmente a las víctimas, es importante construir, digamos, un paisaje epistémico donde no estemos todos y todas, por ejemplo, como espectadores, esperando que se nos enseñe cómo ser buenos ciudadanos, ¿no? Cómo rehabilitarnos de la cosificación en la que nos tiene este mundo, esta realidad que nos adocena, sino que dejando a un lado ese efecto así un tanto pasivo, ¿no? De despertar, pero desde la pasividad, abrir, digamos, espacios, abrir un laboratorio en el que sea posible sorprenderse recíprocamente, de la mano de discursos que rompen con nuestra comodidad, que rompen con la comodidad. La comodidad es una tendencia apetitiva, es una tendencia libidinal. Queremos estar cómodos, queremos sentirnos cómodos con lo que vemos. Es una tendencia, ¿no? Y el teatro tiene que ser muy consciente de esa tendencia consumista, que se acomoda a todo un ciclo de producción, ¿no? Y romper esa tendencia, pero claro, no romperla con el trauma, también se puede pensar en el trauma, pero no romperla, digamos, con el shock, ¿no? Sino con algo que a lo mejor puede parecer muy pobre, puede parecer poca cosa, ¿no? Vuelvo al duelo, vuelvo a ese quebranto, a ese sentir que
que no lo podemos todo, pero que tampoco estamos en la mayor de las miserias, quizá abrir esa línea de fuga, esa rendija, pues no sea poca cosa, ¿no? Y sobre todo que cada uno, cada una pueda abrirla desde un punto de vista colectivo, creo que remueve algo, creo que hace algo. Y ese algo mejora el teatro y consuma un destino institucional del teatro que, como decía al principio, siempre ha tenido que medirse mucho y medirse mucho con el poder y ganarse su distancia, ganar la autonomía con respecto del poder, ¿no? Porque el poder de las instituciones naturalmente se alimenta de eso que pasa en los teatros, se alimenta de eso que pasa en los públicos, ¿no? Ante la imagen, los públicos educados en el fondo por la imagen. Esa es una instancia de poder, de pedagogía y de poder muy importante, ¿no? Pero creo que es en fin, muy deseable, ¿no? Que el teatro vaya ganando esa autonomía, reclamándola y, por tanto, reclamando su socialización, podríamos decir. Su socialización en Finlandia, que bueno, sé que no todo el mundo habrá visto Finlandia. Yo, como es la última obra de teatro además que he visto, pues estoy muy impactada, y además estoy impactada porque me parece una interpretación magnífica la que hacéis Irene Scolar y tú. Y queda también en la pieza muy retratada esa soledad del corredor de fondo, del teatro, del grupo de teatro, el teatro y el barrio, el teatro que sueña con cambiar la vida social, y el cine, ¿no? El cine que uno se imagina, o la película que está rodando Irene, ¿no? Una película de Netflix, una película china que no viene a cuento, que el guión será malísimo, como esas series turcas de Netflix que ve toda América Latina y que no, al segundo capítulo ya te tienes que desenganchar, pero al mismo tiempo te engancha porque es una cosa muy rara lo que ahí se produce, ¿no? Ahí hay una auténtica, se advierte una auténtica guerra civil entre creadores, ¿no? En el ámbito de la creación, que también es importante ensayar. Y si os parece, termino con esto y escuchamos a Israel y pasamos a otras cosas, ¿no? Pero me parece también relevante, a propósito de la capacidad emancipadora del teatro, ver lo acosado que está el teatro, lo acosado que está por ciertas relaciones sociales, económicas, lo importante que es socializarlo en el sentido de llevarlo a colectivos muy micro, ¿no? Llevarlo a los barrios, ¿no? Como si tuviera la importancia que puede tener un ambulatorio, que puede tener un centro de salud, ¿no? Tener un teatro a mano es algo que puede introducir una profundidad, una óptica de profundidad en tu vida con la que estés en deuda el resto de tu existencia. Introducir esa distancia teatral, esa reflexividad, no para seguir obedeciendo, sino más bien para pensar por qué obedeces, ¿no? Eso es un servicio social. Y ahí el cine, en fin, aparece como un espectro, ¿no? Como un espectro, como un fantasma, porque el cine tiene otras maneras de desarrollo. El teatro necesita el vínculo social. El cine no, el cine puede romperlo. El teatro, sin embargo, el cine, en eso es, digamos, es algo que tiene en común con las redes sociales. Puedes estar muy conectado, puedes ver mucho cine y quedar, digamos, completamente nihilizado para la imagen, embotado para la imagen, ¿no? Como pasa con las redes sociales, ¿no? Puedes estar conectado con todo el mundo, como dice Nuccio Ordine, ¿no? Pero estar aislado, estar solo, ¿no? Y el teatro no. El teatro tiene esa capacidad para regenerar el vínculo, ¿no? Y bueno, creo que eso lo vuelve también pues muy interesante, muy actual. Lo vuelve también un lenguaje que recuerda al mundo de ayer, pero recuerda al mundo de ayer trasladándonos esperanzas para que el mundo de mañana sea mejor que el que tenemos, ¿no? Y estas son un poco las ideas, las coordenadas con las que yo venía al diálogo. Y nada, deseando escucharte, Israel. Bueno, la verdad es que he dicho muchas cosas que tenía apuntadas yo aquí de otra manera, pero
las tres preguntas un poco que has hecho de una manera diferente de lo que quería hablar. Incluso también esto de la diferencia entre el cine y el teatro y la diferencia de su funcionalidad también como crítica social, porque al fin y al cabo también el cine es un elemento de crítica social, digamos incluso más importante porque puede llegar a más gente, pero a la vez con un elemento, como has dicho tú, que tiene que ver con la presencia aquí, el lugar, que tiene que ver con lo que le diferencia del teatro. Más ahora que las salas de cine prácticamente empiezan a desaparecer y probablemente, desgraciadamente, casi se convertirán en teatros. Habrá 20 salas de cine, habrá 25, como hay 25 teatros por ciudad, porque la gente consumirá todo en su casa, ¿no? Ojalá no pase esto que acabo de decir, pero tiene visos de pasar. Bueno, primero me gusta mucho el título, ¿no? Laboratorio de Crítica Social. Y me gusta mucho el título porque esta palabra de laboratorio me relaciona un poco con la idea que yo sí tengo del creador, ¿no? El creador finalmente, el autor, el director y el actor, que para mí es un creador y no un ejecutante, como creen algunos directores, es una persona que coge elementos de la sociedad, de las cosas que están pasando, y los va asociando unos con otros, de tal manera que al final crea un nuevo proceso, el que él cree, y con la esperanza de que esos elementos que él ha asociado conlleven o puedan provocar en el espectador, en la gente, algo nuevo, algún cambio, que algo ocurra. Ese es básicamente nuestro trabajo. Yo a lo largo de mi vida, yo no soy creyente y siempre digo, medio en broma, medio en serio, que al final mi religión es el teatro. Y me he ido creando una especie de corpus literario de grandes frases que de alguna forma siempre son como mi faro a la hora de elegir mis textos y de enfocar lo que yo creo que es el trabajo creador, ¿no? Hay dos fundamentales que siempre tengo en la cabeza. Una es de Strindberg. Él dice, el artista es aquel que mira donde los demás retiran la mirada. Me parece que es absolutamente definitorio de cuál es tu actitud como artista. Y la segunda es de William Faulkner, bastante pesimista, pero para mí me parece que admitir el fracaso del teatro, el fracaso del creador, que intenta cambiar todo y nunca lo puede conseguir, pero vas a seguir haciéndolo, es fundamental, que dice que el arte es como encender una cerilla en una cueva, no sirve para iluminar, solamente para ver la oscuridad que tenemos alrededor. Estas dos frases para mí son fundamentales y definen mucho el teatro que a mí me gusta, el teatro que quiero hacer, el teatro que creo que hago. Si no lo hago, lo intento. Es un teatro que intenta hacer preguntas, que intenta, como también has dicho tú antes, intenta remover el piso de alguna forma. Intento ir a aquellos sitios donde yo mismo no sé qué está ocurriendo. Cuando yo hablo en el escenario, cuando yo cojo una obra, intento que esa obra no refrende lo que pienso, sino que ponga en cuestión muchas de las cosas que pienso. Para mí eso es fundamental. Creo que el teatro, a diferencia del cine, implica de un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de venir a desplazarte a un lugar y estar con un montón de personas y estar callado durante más o menos 1 hora y media, 2 horas o 3 horas, mientras unos señores aquí hablan sin parar y tú no puedes ni siquiera interpelarlos, ¿no? Ese esfuerzo tiene que ser devuelto por el artista que va a intentar ofrecerte algo diferente. Desde luego, ese algo para mí nunca tendrá que ver, y lo hemos hablado antes abajo, ahora en mi vida, con lo aleccionador. No creo que el teatro deba aleccionar, porque no creo que los artistas tengamos capacidad de aleccionar a nadie. A lo mejor algunos sí, yo desde luego no. Sino que tienes la necesidad de provocar esas preguntas. También hay una frase de Juan que siempre tengo en la cabeza: al teatro hay que salir con más dudas de las que se entra. Y ese también es otro faro. Eso es una responsabilidad. También habéis hablado los dos de los griegos. Para mí también hay una obra definitoria que habla de ese concepto de crítica social y de ese teatro que yo busco, que es los persas. O sea, los persas, que es el primer texto que tenemos de esa época y se considera que es casi la primera obra de nuestro teatro moderno, es una obra que escribe Esquilo después de la victoria de los atenienses sobre los persas, y lejos de hacer una obra de oda a los atenienses y a su gran éxito, él decide hacer una obra de teatro para mostrar las consecuencias de esa derrota en el pueblo persa. Es decir, invita a los ciudadanos de su ciudad para que tengan piedad por el enemigo que acaban de derrotar. A la vez, esa piedad tiene que ver con
algo que es muy humanista, tiene que ver con simplemente un aviso a navegantes. Es como, mañana quizás seamos nosotros los derrotados. Así que tengamos cuidado, comprendamos el dolor de que hay detrás de esa derrota. A mí me parece una obra paradigmática de lo que debe ser el teatro. Coloca al espectador ateniense en esa época en un acto de responsabilidad y en una situación, diríamos, que incluso incómoda y que supongo, porque tampoco hemos cambiado mucho, que para muchos de esos ciudadanos no entenderían absolutamente cuál es el punto de vista de Esquilo y por qué hace eso en ese momento. Pero habla de cuál es la responsabilidad del artista. Creo que también es muy importante, también hemos hablado de ese concepto atávico casi que tiene el teatro. El teatro es un arte minoritario, siempre, bueno, en un momento dado no lo fue, ahora sí. Ese arte es minoritario y es, diríamos, incluso anacrónico ya. Y creo que ese es uno de los trampolines más importantes del teatro en la actualidad. Porque, y eso te lo digo como actor que también hace cine, que hace televisión, que tal, la libertad que yo siento a la hora de haciendo teatro no la siento en los otros medios. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el ruido exterior de mediatizarte a la hora de intentar hacer cosas complejas, el propio dinero que implica que se lleva en el cine, en una serie, hacen que uno de alguna manera hinque la rodilla ante el exterior para de alguna manera ofrecer algo que sea consumible de una forma más sencilla. Y también ante las consecuencias que con las redes sociales que puede tener a veces decir determinadas cosas, todo el mundo va un poco más atemorizado, excepto algunos artistas, pero siempre vas un poco diciendo, bueno, voy a empatar con esto porque no vaya a ser que esto tenga unas consecuencias que después no sea. En el teatro no. El teatro no le importamos a nadie, básicamente, y eso es una enorme libertad, sinceramente. También es un arte minoritario, finalmente tú necesitas meter 300 personas, 400, 500, 600 cada día, no mucho más. Y eso te permite también, de alguna forma, tener esa libertad de decir, bueno, quizás esto que a mí me preocupa y quizás este punto de vista que ni siquiera sé realmente lo que quiero transmitir, pero solamente quiero transmitir esta zozobra de lo que me está ocurriendo a mí, que puede ser también compartida, seguro que hay gente que va a tenerla ahí. Así que me parece que es un sitio, el teatro en estos momentos. Una vez escribí una cosa para intentar vender el teatro kamikaze a unos bancos, que no salió para nada, pero yo escribí que para mí los teatros eran parques intelectuales, ¿no? Igual que se necesitan en las ciudades unos parques para que tú puedas correr y puedas sentir que tienes una conexión con la naturaleza, me parecía que los teatros de alguna manera también son parques intelectuales. Y son parques intelectuales con otra cosa que ha dicho Nuria, que tienen algo muy diferente a como puede ser la televisión o que puede ser incluso ir a museos, que es que lo hacemos juntos. Ese dato que tiene que ver con el lugar, porque el teatro no solamente son textos, también son el lugar que uno elige. Y el lugar y cómo nosotros decidimos estar aquí todos juntos para aceptar que unas personas en vivo, que no le puedes dar al pause, que no puedes decir, vaya coñazo que acaba de decir, no me puedo levantar a por un vaso de agua, ni siquiera a lo mejor es incómodo. En una sala de cine hay un momento que no te interesa y que, bueno, pues me levanto y me voy. En teatro es incómodo porque sabes que el actor te está viendo, porque sabes que vas a molestar a la otra persona que tienes al lado. Hace que sea un lugar, una provocación para los artistas para poder decir cosas que a lo mejor la gente no quiere oír. Y eso es una responsabilidad que tenemos como artistas. El teatro, para mí, hay una provocación en que yo lo siento cuando salgo del escenario. Yo siento como actor con una responsabilidad, pero además me siento provocado a interpelar a esas personas que están ahí. Y cuando vienen textos con los que ni siquiera sé si estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que sean dichos y sean oídos, siento una enorme zozobra dentro de mí, porque creo que hay pocos espacios en el mundo ahora mismo donde eso se pueda ejercer durante un tiempo, realmente, porque al final estamos todos acostumbrados a responder inmediatamente a la provocación, a no dejar que nada ocurra que no sea lo que creemos que ocurre. A mí cada vez me interesa menos ese teatro que lo único que hace es refrendar lo que piensas. Esa gente que va al teatro a
a estar de acuerdo con lo que está pasando en el escenario. A mí me gusta el teatro con el que no estoy de acuerdo. También me pregunto a veces por qué el teatro es tan aburrido cuando es aburrido, o por qué es tan molesto cuando es molesto. Y creo que también tiene que ver con el hilo de todo esto, porque está ocurriendo ahí, que esto me relaciona mucho con la emoción. Es decir, está ocurriendo ahí, no hay una pantalla, no sabes que está grabado, está ocurriendo en directo, y si aquello te emociona, probablemente eso te provocará algo indeleble en la cabeza, porque al final el teatro solo es memoria, nunca más podrás revisitar esa obra más allá de tu cabeza. Pero si te molesta, es muy insoportable tener que estar en esa butaca oyendo a un señor en vivo o a una señora diciendo cosas con las que tú no quieres oír, porque sabes que las vas a oír. Y estamos acostumbrados en nuestra sociedad cada vez más a no oír nada que no queramos oír. Y eso es uno de los problemas, para mí, de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Creo que más o menos podemos... Sí, otra frase para mí importante también, que también creo que tiene que ver con la emoción y también con el duelo. Decía Tarkovsky que el arte es lo que nos calma de la conciencia de saber que todos vamos a morir. Me parece una frase que está muy bien porque tiene que ver con ese concepto de la soledad. Creo que el teatro nos vincula que no estamos solos. El teatro, de alguna forma, cuando surge en Grecia, es una especie de psicología colectiva donde recordamos que eso que está ocurriendo ahí no solamente nos incumbe de una manera individual, sino nos incumbe también de una manera social. Hay algo colectivo constantemente en el teatro y se nota del escenario simplemente por la energía cuando entre la platea y lo que ocurre en el escenario es visible, tú lo notas en los silencios, de que estamos juntos y de que quizás esa soledad y ese miedo que todos tenemos a la soledad se puede salvar a través de eso que hemos creado que se llama sociedad y que de alguna forma también poco a poco vamos olvidando y creyendo que la sociedad simplemente es un conjunto de individuos separados unos del otro. Y el teatro, finalmente, implica una conexión conjunta de todos, porque todos estamos trabajando. Eso, que de alguna forma está dentro del mundo de lo invisible, no de lo visible, es una de las razones por las que cuando en el teatro pasa algo a unos niveles en general mucho más grandes de lo que pasa a lo mejor en el cine o en otros medios artísticos. Para mí eso es fundamental. En cuanto al cine, antes he dicho también, claro, el cine nace como un intento de representar la realidad, ¿no? Un intento de acercarla, ¿no? Los primeros cinematógrafos, cuando Lumière, está la imagen de Lumière que hace el tren y la gente ve el tren y se asusta. Y se van corriendo porque piensan que el tren es de verdad. Después, poco a poco, se ha ido complejizando y evidentemente ahora también entra dentro de otro... Hay mucho cine y ya no es solamente una representación de la realidad. Pero el teatro nunca ha podido ser una representación de la realidad. El teatro nada tiene que ver con la realidad. El teatro tiene que ver más con la evocación, tiene que ver más con lo invisible, tiene que ver más con lo sugerido, tiene que ver más, como dices tú, con el gesto, tiene que ver más con esa proyección del gesto de yo hago esto, pero probablemente haya mucho más detrás. Tiene que ver más con el marco este de aquí, donde al final tiene que ver con la pintura, donde yo entro y esa es la única realidad que existe. Tiene que ver con el juego, con la inocencia de ese juego en el que yo salgo aquí y digo, hola, estoy en un bosque y todo el mundo me va a creer. Como dice Mamet, todo el mundo me va a creer, a no ser que haga algo para que no le crea. Pero en principio todos entramos aquí con las ganas de creernos esto que pasa aquí. Y esto también, esa ingenuidad, esa inocencia, esa búsqueda de ese juego infantil, hay cada vez menos espacios donde ocurran. Todo esto no tiene que ver con una concepción de que haya un teatro necesario y otro que no. O sea, necesario es ir al baño todos los días, a ser posible, nada más. Todo lo demás es necesario o no. Pero sí que creo que el artista sí que tiene una responsabilidad ante esto y debería buscar, o yo creo, en mi punto de vista, debería buscar
aquello que es más incómodo y no solamente el entretenimiento de lo que tanto hablamos, porque sinceramente en lo que es el entretenimiento comparado con el cine, la pelea está absolutamente perdida. El cine siempre será muchísimo más entretenido que el teatro y creo que eso es bueno para los artistas teatrales. Nosotros no tenemos que ir a por el entretenimiento porque nunca podremos competir con el cine. Tenemos que ir a buscar otro tipo de relaciones que tienen que ver con estas conexiones físicas, mentales y con lo invisible más que con lo visible. Muy bien. Muchas gracias, Israel y Nuria. Quizás sea un buen momento para daros la palabra. A las frases que ha mencionado Israel sobre las frases que has mencionado como lemas, quisiera añadir una que sin duda tenéis en la cabeza, algunas y algunos de vosotros. Es aquella frase de Paul Klee que dice que el arte no imita la realidad, la hace visible. Y tengo la impresión de que algo de esto se ha dicho esta tarde ya en esta conversación. ¿Quiere alguien tomar la palabra para intervenir, para hacer un comentario, para hacer alguna pregunta? No os veo. No sé si... No se ve nada. Sí. No sé si alguien quiere intervenir en la conversación de algún modo. La pregunta, Sí. simple, era que ¿qué es ser un minotauro? Centauro. Un Centauro, eso. Lo de minotauro también. Sí. Sí, también podría serlo. Centauro. Bueno, cuando me refería, digamos, a esa naturaleza un poco híbrida, ¿no?, en la que estamos siempre, la idea es poner en evidencia el contraste entre esa idea que tenemos de nosotros, de nosotras, de ser sujetos libres, sujetos que basta que quieran levantarse de la silla para que lo puedan hacer, que basta que quieran decir no al jefe, a la fuente de autoridad, a quien les está oprimiendo para que eso funcione, ¿no? Romper un poco esa imagen en la que somos, ya digo, sujetos que basta con que deseen, basta con que quieran, se van a liberar, romper un poco con eso y mostrar pues un poco esas bases o esas dimensiones pulsionales, ciegas, físicas casi, de las que no es tan fácil desprenderse y sobre todo con las que no es tan fácil romper. No sé si me explico. Es una imagen en el fondo muy freudiana, ¿no? Freud es el que dice, ¿no?, en el yo y el ello y por supuesto en otros textos que si queremos entendernos, si queremos entender lo que es el ser humano, debemos comprender que galopamos, que nuestra idea de voluntad está sentada en una silla que nos conecta con una bestia, con lo animal, con emociones y sentimientos que no está en nuestra mano controlar, porque son ellos los que nos controlan, ¿no? Intentaba un poco sintonizar con el alcance de esa imagen, ¿no?, que creo que tiene mucho que ver con eso de lo invisible, lo visible, ¿no?, lo que está debajo de ese sujeto cartesiano, por decirlo así filosóficamente, ¿no?, ese sujeto que lo controla todo, que cree que puede controlar lo que considera su mundo, que por otro lado es una visión muy recortada de la realidad, no romper con esa imagen, creo que nos exige manifestar lo que normalmente se eclipsa. Aunque sea para imaginarlo, aunque sea para sospechar de su existencia, ¿no? Pero creo que eso modifica el proceso, digamos, de construcción de la propia identidad. No sé si con esto ayuda en algo. Sí. Bien, espera. Yo quería daros las gracias porque cuando vi lo del Faro de la Abadía y lo que salió como en julio por ahí, y me llevé una alegría tremenda porque llevo mucho tiempo pensando que el teatro es de los pocos sitios que quedan con libertad, con cierta libertad. A veces pienso que es porque, entre comillas, el poder no lo comprende, entonces lo deja y como vamos pocos, pues tampoco pasa nada.
Pero para mí es impresionante porque es un sitio que me siento muy libre y veo que se pueden pensar muchas cosas, me da pie a abrir el mundo de otra manera y creo que ahora mismo no hay espacios como el teatro. Entonces, también la posibilidad de charlar y de... Pues me hizo una ilusión terrible. Entonces, os agradezco muchísimo porque me parece genial. Vamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Quiere alguien intervenir? Sí, allí hay un par de palabras. Hola, felicitaciones. Es un privilegio para mí estar aquí escuchándoles y estamos todos en el convivio, ¿no? Hacer teatro de alguna forma, porque si no estarían solo ustedes pensando, sin la posibilidad de que nosotros como público también podamos impregnarnos de esta reflexión, de estas ideas y poder mirarnos, porque al fin y al cabo yo creo que el teatro justamente nos invita a mirarnos, ¿no? Cuando hablabas de la soledad ontológica, ¿cierto? Yo solamente he sentido el desamor, solamente yo he fracasado, solamente a mí me va mal, pero cuando lo veo en escena y sufro con los personajes y con las acciones y todo lo que el teatro hace que me estremezca, entonces, claro, ya el teatro cada vez es más social y ya no siento esa soledad, como lo decías tú, ¿no? Estamos todos unidos, somos seres gregarios y al fin y al cabo estamos todos llenos de emociones, de ira, de alegría. Y yo discrepo con esa mirada del centauro, porque creo que tenemos el libre albedrío, ¿no? Y decidir qué voy a creer, qué voy a hacer en cada momento. Y nos mostró esto la pandemia, ¿no? Tuvimos que estar con nosotros mismos, encerrados, aceptarnos, convivir con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra familia, soportarnos, tolerarnos o no. Y ahí estuvimos, ¿no es cierto?, fue una oportunidad para estar en estos monólogos como sociedad unipersonal y pluritotal. Así que muchas gracias. Gracias. Si ¿Queréis decir algo o damos otra palabra? Sí, vamos Vamos a escuchar. Sí. Vale. Sí, hola. ¿Qué tal? Hola. Yo quería abordar un poco más el tema de la responsabilidad que habéis hablado del teatro y del esfuerzo que supone para los espectadores venir. Cada vez que digo a la gente de teatro hablar del teatro, pues es un poco grandilocuente, ¿no? Le ponéis una responsabilidad y un alcance que me parece muy bien, ¿no? Porque yo soy espectador y lo experimento cada semana, ¿no? Pero activar conciencias, mostrar vulnerabilidades, mostrar la realidad, no son palabras pequeñas, ¿no? Entonces también me planteo ¿cómo creéis vosotros que llega la gente al teatro? ¿Cómo llega la gente al teatro para que le interpelen de esa manera, para meterte en algo desagradable? No debe ser fácil. O sea, yo una vez que lo he experimentado, o sea, soy feliz, ¿no? Y me encanta ver obras en las que, como tú dices, Israel, descubro cosas. Incluso hay cosas que sé que pasan, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve viendo una obra uruguaya sobre una chica que mataron en Uruguay. Ya me sabía toda la historia, pero tal y como estuvo representada, era como si me hubiese podido ahorrar todo, ¿no? Todo lo que había leído y fue una hora, ¿no? Ni llegaba a una hora. Entonces, joder, se lo ponemos muy difícil. ¿Cómo llega la gente a meterse ahí para lo que tú dices, Israel? Para sufrir, para ver eso y para pagar y cómo vas a llevar eso a los barrios, ¿no? Como un centro de salud, ¿no? Porque en el centro de salud vas a curarte, al otro vas a divertir. A ver, creo que a lo mejor lo hemos puesto demasiado serio, ¿no? Lo de experimentarlo, no lo sé. No, vamos a ver, esto ya depende de cada uno. Como dices tú, puede ser un poco grandilocuente, pues quizás, no lo sé, a mí tampoco me lo parece tan grandilocuente.
básicamente, como he dicho antes, uno hace teatro para intentar cambiar la sociedad sabiendo que es imposible y que vas a fracasar todo el rato, pero que algo no pueda ser no significa que yo no pueda creer en ello. Si no, la verdad es que me tendría poca fuerza para salir. Claro, Hablo de nosotros, no de... Claro, yo entiendo bien el vuestro Claro, punto de yo por vista. ejemplo, claro, yo no sé cómo venís vosotros, porque ¿quiénes sois vosotros? O sea, a mí cuando me dicen, cuando soy productor y tenía un teatro y decía, no, pero esto es muy bueno para el público, y decía, pero y le va a gustar mucho al público. Digo, ¿a qué público? O sea, pero ¿cómo puedes hablar del público así como en general? O sea, yo no sé, yo cada vez que hago algo no sé si le va a gustar al público. Yo intento pensar que si me gusta a mí, va a haber gente que también le pueda gustar, pero nunca lo sabré. Entonces te digo esto porque yo no sé cómo viene la gente, yo sé cómo me lo imagino que vienen, ¿sabes? Yo trabajo, igual que trabajo intentando creerme cosas aquí, intento también trabajarme qué es lo que pasa ahí o qué es lo que yo quiero que pase. Y esto ya es una cosa muy personal mía. Yo cuando salgo al escenario considero que el público es mi contrincante y que sí, hay gente que sale como a amar al público, yo no salgo a amarlo. Yo no salgo a amarlo. Se te nota de todas maneras. Ya lo sé. Yo no salgo a amarlo. Yo me noto esto, yo me lo tomo como una invitación a que pase algo. Te guste o no te guste. Para mí es una invitación a que pase algo. Elijo textos también muy complicados y como los que me conocen saben que en general hago personajes bastante raretes, ¿sabes? O sea, porque es lo que me gusta, pero porque me gusta esa invitación. No, odio el teatro de entretenimiento. Es eso que se llama teatro de entretenimiento. No, lo he hecho, y es muy divertido porque te lo pasas súper bien y te puedes dar a la cerveza y hay un momento que llego a mi casa y digo, no sé qué estoy haciendo. Y no critico al que los guste y al que lo escriban, me parece todo estupendo porque tiene que haber de todo, ¿me entiendes? Pero yo consumo muchísimo entretenimiento, series de estas, mogollón. O sea, yo el día que me quedé tranquilo fue cuando me enteré que Ingmar Bergman se veía una película muy mala todas las noches porque era la única manera de dormir y dije, pues menos mal, ¿sabes? Porque a mí me pasa también, yo veo cosas muy malas, pero no en el teatro, porque me cuesta mucho ir al teatro y me aburro muchísimo ir al teatro. Entonces, cuando voy al teatro quiero que me pasen cosas. Y voy mucho al teatro también, pero entiendo que, y lo sé, cuando estoy ahí, digo, aseguro que hay muchos ahí que están aburridísimos. Y digo, pues voy contra ellos. O sea, para mí es un contrincante. Hay una invitación a que yo intente provocar algo. Y sabiendo también que voy a fracasar la mayoría de las ocasiones, pero a lo mejor pues hay 20 con los que no he fracasado. Bueno, pues me llevo esos 20. Y más en estos momentos en los que estamos. Al salir al escenario, realmente el escenario es, comparado con el cine, comparado con esto, es un sitio muy agotador, donde se cobra mucho menos dinero que en televisión y en cine, ¿sabes? O sea, no salen las cuentas, y sin embargo yo lo amo profundamente. Y lo amo profundamente porque a veces siento esto que decía de Filippo, ¿no? Esto ya es una cosa personal, a veces yo me siento un emigrante fuera del escenario. Para mí es un sitio de responsabilidad. Y sí, os tengo por un contrincante al que tengo que noquear. Muy bien. Sí. Buenas tardes. Primero dar las gracias. Estoy un poquito nerviosa porque no he hablado nunca así en público, pero quería comentar lo que has dicho tú de los centros de salud comparados con los teatros. Con los teatros comparados con los centros de salud. Yo sé que a un nivel mínimo, porque es mínimo lo que se hace, pero en los ayuntamientos, en el barrio donde yo vivo, pues si en el centro tanto cultural como en el centro de mayores se hace teatro. Y yo creo que ese teatro, para algunos de nosotros que ya somos bastante mayores, es como el centro de salud. Allí vamos y nos sentimos muy bien porque compartimos textos que tal vez sean demasiado no muy profundos, porque tampoco hay oportunidad y somos pues aficionados, y luego pues también estamos haciendo un tipo de teatro con personas que tienen minusvalías, con lo cual yo cada vez que salgo de allí de estar estando con ellos, vamos, que ni en el centro de salud salgo mejor. Gracias por esta tarde. Gracias. Yo quería comentar un poco esta última intervención que bueno, no me extraña, no me extraña esa sensación, ¿no? Esa sensación pues un poco de
sentirse casi consolado, ¿no?, socialmente con respecto al contexto social, a los contextos sociales tan duros en los que estamos de la mano de esa puesta en común que en el fondo trae consigo el teatro, ¿no? Y que por otro lado, como espectadora y como humilde espectadora, también a veces como que te apetece, ¿no?, volver un poco a esos teatros como en Almagro, ¿no?, donde se repartía esa bebida, no me acuerdo cómo se llamaba, que no tenía alcohol, porque como tuviera alcohol ya se liaba, pero ese teatro en el que había un feedback más fuerte del espectador, que eso ya como que nos hemos vuelto tan serios, que no hay manera de recuperarlo. Y es una pérdida también, ¿no?, porque bueno, en el teatro y del teatro hispano es muy rico, ¿no?, en esa apertura de un espacio más dialéctico con el público, entre los actores, el público, ¿no? Y aparte de esto, ¿no?, el no me extraña, esa sensación de cierto consuelo, quería también señalar algo que ha aparecido en una intervención anterior y a la que reaccionaba Israel, y que tiene que ver con esto de la incomodidad, ¿no?, con esto que ha aparecido mucho también en tu intervención, de sin incomodidad epistémica, sin voluntad de ruptura o una mínima voluntad de ruptura con las creencias preestablecidas, el teatro se muere, se puede convertir en otra cosa, se puede convertir en vodevil, se puede convertir en folletín, en teatro, digamos, que sirve para entretener, que sirve para adormecer, también eso existe, es un producto cultural muy determinado, ¿no?, muy empaquetado incluso, pero existe, ¿no? Pero esa idea de que el teatro, ¿no?, como decíais, ¿por qué se viene al teatro? ¿Por qué se viene al teatro si el teatro te lo pone difícil en relación con esas creencias o con esos marcos mentales tan férreos que muchas veces es lo único a lo que nos podemos agarrar, ¿no? Y esto el populismo de derechas lo sabe muy bien, ¿no? Cuáles son los moldes, las coordenadas, ¿no?, de sentido que pueden generar ese efecto de sabemos quiénes son los malos, sabemos por qué van mal las cosas, sabemos que los emigrantes tal, sabemos que los que son diferentes a nosotros tienen más culpa que uno mismo. Es decir, sabemos muy bien cómo funciona eso, ¿no?, a nivel político y a nivel de creación de un imaginario social, ¿no? Sin esa incomodidad es como si el teatro no existiera, ¿no?, como si el espectador del teatro tampoco vendría sin esa cierta actitud, ¿no?, digamos, del simpatizante con el hay una fuera o hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Y a mí esto me recordaba que realmente en este mundo tan polarizado, en el que estamos tan acostumbrados a la polarización, a pensar desde la polaridad, que no es lo mismo que pensar desde el conflicto. La polarización no es el conflicto. La polarización puede eclipsar el conflicto, ese es el problema. Ese es el peligro, ¿no?, de la polarización. En este mundo polarizado, donde los especialistas nos hablan del desarrollo atroz, la aceleración de las llamadas cámaras de eco, cámaras de resonancia de las opiniones, esos espacios, digamos, en los que se producen burbujas epistémicas, ¿no?, se va creando, se van convirtiendo en trending topic determinadas acusaciones, ¿no? Esto el mundo del cine, lo hablamos antes, lo recibe, el mundo mediático, digamos, más mediático del cine, yo creo que lo vive como una cierta también inquisición. ¿Por qué no? Porque la prensa participa de esto. Totalmente. La prensa polariza, la prensa busca el titular. Totalmente. Y te reduce a titular, y eso cualquier persona que se haya visto entrevistada lo sabe. La mentira de la entrevista, la mentira hoy en día de la prensa, ¿no? Yo creo que esa incomodidad de cierta prensa, ¿no?, pero sobre todo de la prensa que aparece, la prensa que puede aparecer porque se lo puede permitir, porque da, digamos, el relato, da un poco cuenta de las cosas como determinados conglomerados, determinados dispositivos, que además son económicos, de intereses económicos, quieren que se vea el mundo así, quieren representarlo así, quieren que el mundo se represente de esa manera, ¿no? Y yo creo que a nivel social sí experimentamos un malestar, un tortuguismo, que diría Max Weber, ¿no?, de que hay desgana con este mundo de ciertas redes sociales, por lo menos,
donde todo se reduce a perseguir al que lo ha hecho mal, al que le han pillado en un renuncio, al que se le ha visto lo que no se le podía ver, es decir, ese mundo, digamos, que hemos creado a nivel social, en esa especie de contrapartida de la sociedad que son las redes, yo creo que también produce una insatisfacción brutal desde el punto de vista epistémico. Entonces, aunque sean gestos débiles, aunque sea una débil fuerza mesiánica, pero algo surge también en la gente, ¿no? De, oye, voy a pasarme por el teatro y si lo tengo cerca de casa mejor, naturalmente, por eso yo creo que la proliferación de centros es importante, voy a pasarme por aquí a ver qué me ofrecen, a ver qué me dan, ¿no? Y que me den lo que no quiero, naturalmente es una muestra de lucidez y de madurez. Sí, eso ¿no? que dices tú. Aceptar sí, eso, sí. ¿no? Eso que dices tú, por ejemplo, con Finlandia pasó. Nosotros hablamos muchas veces de cómo hablar de la obra ante el miedo de que un titular colocara la obra en un lugar. Porque creo que Finlandia, más allá, te guste o no, es una obra muy poliédrica donde se dicen muchísimas cosas y donde hay cosas que no quedan claras en el análisis que tú hagas posterior para ti misma o para uno mismo. Pero no, el autor no te está diciendo, este es el camino, ella es la buena, impoluta, él es un maltratador y está claro que es un maltratador y la va a matar. No. Sí, y se dicen muchas cosas. Entonces, cuando le preguntaban a Pascal, él decía, no, es que, ¿pero de qué va la obra? Y decía, es que yo no hago obras de tema, yo solamente hago obras. Y no los temas, pónselo tú si quieres, yo no hago una obra diciendo, voy a hacer una obra sobre la violencia de género. No, dice, yo hago obras. Y creo que también es decir, finalmente, si tú sigues indagando, probablemente él sabe lo que está escribiendo, pero no quiere decirlo, porque al final te tienes que proteger de eso, porque una obra compleja, un discurso complejo, que se puede mirar desde muchos puntos de vista y que, dependiendo de la experiencia de cada espectador, puede decidir dónde está colocando él la cámara. Viene una entrevista, te hace un titular y ya está. Lo ha convertido, como dices tú, en un pensamiento de buenos, malos, o esta obra habla de esto, y entonces inmediatamente yo como espectador digo, la rechazo porque no quiero, o la acepto porque es lo que quiero. Y claro, Finlandia no es una obra de estoy de acuerdo con todo, no estoy de acuerdo con todo. Él es así, no, es una obra de dos personajes profundamente contradictorios en un momento profundamente desastroso, donde probablemente si tú hicieras una interpretación humanista dirías, esto está mal de él, esto también está mal, esto está fatal, esto es así. Es decir, no es claramente una obra de héroes. Y eso es verdad que es otra de las cosas que están ocurriendo ahora, que tienes en las entrevistas, por ejemplo, y las redes tienes que tener mucho cuidado para proteger la obra, para proteger el discurso complejo de la obra. Hay una cosa que me asombra profundamente de las redes habéis visto muchas series, en general, si vosotros pones de cualquier serie, ¿qué quiere decir el final del juego del calamar? Y te salen montones de cosas para explicarte el final del juego de calamar, que es directamente... Pero en cuanto algo en la ficción, sobre todo visual, no está claro, no dice si chimpún acaba aquí, la gente entra como una especie de pánico donde necesitan que alguien se lo explique y le diga, no, esto es por esto. Claro, cuando 1001 de Odisea del espacio de Stanley Kubrick, hay gente que le revienta la cabeza, ¿no? Es decir, ni él mismo sabía lo que estaba haciendo. Además, decía, yo al final tampoco sabía lo que estaba haciendo. Tiré por ahí y hice esto. Pero cada vez más necesitamos que todo esté explicado, todo sea simple y que todo de alguna manera sea una enorme papilla. Bueno, por eso digo que, y yo te digo, no estoy diciendo que todo tenga que ser complejo, yo consumo mucho entretenimiento, de verdad, muchísimo entretenimiento. Ahora en el teatro, ¿para qué? ¿Sabes? Yo, ¿para qué? Prefiero, es que me abro Netflix y tengo millones de cosas que salen a mucho mejor precio además. Gracias. Sí. Muchas gracias. Está cantando esto. Bueno, según vais hablando cada uno, se me ocurren miles de cosas. Con respecto a lo que has dicho de lo de Finlandia, el otro día cuando venía al teatro, a mí es que me gusta eso que tú has dicho de que no sé de qué va, es sobre un tema, pero esto de explicar que vas al teatro a ver qué y a contar de qué va es algo que no va conmigo. Y además prefiero la sorpresa siempre dentro de un límite, ¿no?
Bien, el otro día cuando venía me preguntaba una amiga por teléfono, ¿dónde vas? Al teatro. ¿Y qué vas a ver? Finlandia. ¿Y de qué va? Digo, pues no lo sé. De una obra, ya está. Bien. Luego otra cosa que te quería comentar es que dices, yo para mí el público me motiva que sean mis rivales, ¿no? Porque eso me motiva para, supongo, que hacer, vamos, un espectáculo bordado, ¿no? Eso supongo que te motivará. Y que también has dicho que tú sientes la tensión de la gente y sientes el ambiente que se crea y el ritmo, ¿no? que la gente te provoca. Al final, cuando tú terminas de trabajar en una obra, ¿qué te da a ti o sea, cómo tú sientes la sensación de que a la gente le ha gustado o no le ha gustado, independientemente de los aplausos? Que miras las caras, lo que, no sé, como persona y como actor, ¿no? Me refiero. No, en general es bastante físico, ¿eh? Es más físico. O sea, es decir, tú acabas la función y si todo ha ido bien, has sentido cosas y has volado, es que algo ha pasado en general. Y después ya sabes que hay gente que dirá, pues a mí no me ha gustado, pero algo ha pasado. Por lo menos, aunque solo sea de los que no le han gustado, el respeto a que están respetando lo que tú estás haciendo, pero se nota físicamente. Porque cuando eso no ocurre, físicamente también ocurren cosas en el actor. Es decir, de pronto, sí, es un sitio que también tiene que ver con esto de la emoción, es un sitio muy curioso el escenario, ¿no? Yo a veces salgo al escenario, empiezo las primeras frases y veo que no estoy bien conectado, que no... Y de pronto es el público el que te conecta. Te conecta. Y al revés. Hay veces que digo, wow, o sea, hoy es algo, o sea, y entonces dices los primeros 2 párrafos a tope, con la emoción tal, y una persona se muere, un caramelo, sí. Otro que no sé qué, otro que tose, el otro no sé qué, que tose, caramelo, caramelo, caramelo. Adiós. Y dices, chao pescado, he perdido la función. O sea, digo, hago de esto y no, porque se nota que de pronto hay veces, y probablemente también es responsabilidad, no, es responsabilidad tuya también, es todo, pero notas que eso no va. Y entonces sale la función y dices, ay, pues hoy no ha ido. No ha ido. Y cuando va es que se nota. O sea, todo el espectáculo, pero tú llegas y paras la función, hay un silencio y cuando está ocurriendo algo, tú notas el vacío. Yo noto esa sensación de ¡cum! Lo notas. O sea, y notas... Como hay gente que está tosiendo y de pronto o se ha callado el actor, pero no lo puedo hacer, y entonces notas que no quiere toser en ese momento. Es así. Además, por ejemplo, de las toses está comprobado, es decir, las toses son toses nerviosas muchas veces, o bien porque no te gusta lo que estás viendo, o bien porque te incomoda lo que estás viendo, entonces la gente empieza a toser y cuando algo pasa, la gente no tose. O sea, de pronto hay 10 minutos que están tosiendo y pasa algo muy fuerte y deja de toser todo el mundo. Dices tú, pero se habéis tosiendo hace un rato, 5 minutos, pero sin parar además. Eso es terrible. Claro, y que os ha pasado. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, con que de pronto ocurre esa energía y notas que hay una conexión brutal. Y eso, y cuando eso ocurre, a veces tú no estás y notas que algo pasa. Hay algo, otra vez me voy a poner un poco grandilocuente, ¿eh? pero hay algo metafísico en el teatro. Lo hay, ¿sabes? Cuando ocurre muy pocas veces, pero cuando ocurre. Y hay que estar preparado para que cuando viene la ola, poder montarte en ella. Pero te digo una cosa, eso metafísico también lo sentimos los espectadores, ¿eh? Eso me encanta. Sí. Por lo menos, bueno, yo es que soy adicta, pero entiendo que... Ser adicta al teatro también es un concepto muy bonito, sí. Adicto al teatro. Y quería decir una cosa para Nuria, que me ha gustado mucho, que dices, no, yo sé lo que estoy haciendo mal y sé que esto no está bien, pero soy incapaz de encontrar la forma para hacerlo bien o para cambiar. Creo que el teatro te puede inspirar en muchas ocasiones. No cosas concretas de decir, no me hablo con mi hermano y como ves una obra de no sé qué, ahora te vas a hablar con tu hermano, ¿no? Pero es verdad que hay personas que sienten determinada inspiración en determinadas cosas que se puede ver en el teatro. Y no solamente en obras actuales, sino en obras clásicas pasadas, que de repente te da un pálpito y dices, esto no era lo que yo tenía que hacer o algo así. A mí me da esa sensación. Creo que por eso es muy fructífero en ese sentido. Sí, yo puedo decir algo. Sí. Me recordaba muchísimo esta descripción de Israel de la relación con el público,
¿Cómo sientes si ha funcionado, si te han seguido, si han captado, ha funcionado bien, ¿no? Lo que tú llevabas preparado de casa? Me recuerda mucho una clase. Sí, Juan. claro. Las clases, sí, aquí a mi querido compañero Luis Alegre de la Facultad, de la Complutense, es algo como que funciona también muy bien, ¿no? O fracasa, ¿no? O sea, que notas esa conexión sin necesidad de hurgar demasiado, ¿no? Lo captas, ¿no? La manera en que te miran, la manera en que se respira. Eso marca, digamos, marca la sintonía, ¿no? La comprensión es una cuestión muy corporal, ¿no? Le quitas el cuerpo del medio y claro, la escena se interrumpe, ¿no? O sea que en ese sentido tenemos ahí mucho en común, la verdad, y es interesante también analizarlo, ¿no? El contexto de una clase universitaria o no, y lo que pasa en la escena, ¿no? Porque hay muchas afinidades, ¿no? Y en relación con esto último, sí, naturalmente el teatro, yo lo que intentaba poner un poco sobre la mesa, desplegar como problema para pensarlo, es que el teatro puede reforzar, puede consolidar una, pues, digamos, una incomodidad o un malestar, y permitir que se pase a la acción, o que no se pase, pero que no se llegue a la acción, pero puede tener ese efecto. Y también creo que el teatro nos ayuda a rebajar ese marco cognoscitivo epistémico en el que solemos estar siempre. Que es un marco, pues hablamos de los titulares, hablamos de la polarización. En el fondo son marcos que todos y todas sabemos que no son ciertos, que no se sostienen, pero estamos en ese juego, estamos en esa, ¿no? Estamos como en esa trampa, y venga, y un poco más, y acelerémosla, pero esa sensación de lo que hay de engañoso ahí, yo creo que va cundiendo. Quizá estoy como muy esperanzada, muy optimista, ¿no? Creo que no lo soy demasiado, pero creo que eso va cundiendo, de una manera peculiar, de una manera que naturalmente no es completamente cristalina, pero creo que hay que saber aprovechar ese momentum también del malestar y de la insatisfacción con esos moldes, ¿no?, habituales que maneja la prensa, los medios de comunicación. Israel, te quería preguntar si incide el día de la semana, concretamente, y también los hechos que acontecen ese mismo día. Últimamente es que no hay día que no vayas por la calle pues con la cabeza baja antes de meterte en un teatro. Sí, claro que incide mucho. Como a Nuria, cuando da clases, es un actor, es un ser humano que está metido ahí. A veces hay cosas curiosas porque cuando el mundo audiovisual provoca que haya gente a veces que viene al teatro y piense que estamos aquí como si fuera una pantalla, o sea, que no existimos. El otro día se acercó una señora y me dijo, buenas noches, Israel. Mientras yo estaba ahí, tumbado antes del yo me quedé absolutamente como de, guau, pero, ¿sabes? Estoy preparándome aquí. No, pero pasa esto, o sea, parece como si lo que pasara ahí... yo lo siento, también pasa a veces cuando viene la gente joven, se cree como si estuviera grabado, no está grabado, claro, cada día es totalmente diferente y lo que te ocurre en tu vida, lo que ocurre socialmente, pero también lo que ocurre en tu vida modifica muchísimo, pero después lo que más modifica es el público, o sea, claro, todos los días es diferente porque nosotros lo hacemos diferente, pero lo que es más diferente de todo es que cada día aquí viene gente que es totalmente diferente. Entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo, puedo intentarlo, pero nunca será exactamente lo mismo porque vosotros nunca seréis exactamente los mismos. Con lo cual va a ser totalmente diferente, aunque yo intentara clavar como un robot todas y cada una de mis gestos y de mis palabras y les dijera exactamente igual, nunca sería diferente. Y es esa conexión la que lo cambia todo. Después, evidentemente, fíjate, te diría, lo que lo cambia todo es cuando pasa algo
tú estás cambiado, pero es que el público es el que está cambiado. Y entonces, cuando tú de pronto dices algo que tiene que ver con algo que ha pasado, por ejemplo, tú notas algo absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Cambia totalmente. Como las funciones durante el confinamiento eran absolutamente diferentes a las que empiezan a ser ahora, ¿no? Porque la gente, cómo acudía, de la manera que acudía a ver teatro, cuando se empezó a recuperar, había una emoción, había algo, es decir, ya no había esa cosa encima que estaba hablando antes de vengo aquí a creerme todo, no solamente a creerme, vengo a creerme, a amar, estoy incluso arriesgando mi vida por estar aquí, puedo haber una pandemia y puedo morir, pero yo voy a venir, ¿sabes? Entonces había algo casi salvador y aquellas bueno, espero que nunca más volvamos a tener algo así, pero es verdad que había algo profundamente conmovedor y todas esas funciones eran profundamente conmovedoras de un acto humano que iba más allá del mero hecho teatro. Y que, mira, otra vez más, se producía ahí también. Y no era lo mismo que ir al cine en este. O sea, que a mí me encanta el cine, por favor, a ver si ahora me van a llamar por esto, pero que había algo brutalmente conmovedor. Brutalmente conmovedor, porque también había algo de ver a los actores que de pronto nosotros no jugábamos la vida, o sea, es decir, porque nosotros actuábamos sin mascarillas, sin nada, éramos los únicos que teníamos actuar, entonces nos jugábamos la vida, y el público de alguna manera también, entonces había algo muy brutal, y el público siguió acudiendo a eso, a esas citas, y se provocaba ahí algo, bueno, muy emocionante. Entonces sí, claro, que cambia, pero sobre todo cambiáis vosotros. Sí. No sé si me toca. ¿Funciona eso? Sí, sí. Funciona. ¿Se me oye? Sí. Bueno. Oye, Israel, ríete de las toses y de los caramelos. A mí me tocó en un pueblecito en Castilla-La Mancha un público que comía pipas. Pipas. Bueno, una cosa horrible. Primero quería decir enhorabuena y muchas gracias por esta propuesta del Faro, me parece muy interesante, así que enhorabuena. Nuria, me gustó mucho todo lo que dijiste del duelo, de la pasión antiguamente, que ahora es emoción, y de que el teatro tiene que abrir una rendija para dejar pasar lo que se hubiera llamado antes un mensaje, un revulsivo, algo que emocione al público, que haga pensar al público. Yo recuerdo que en los tiempos del franquismo había teatros que ponían, aquí no se viene a pensar, se viene a reír. O sea, que pensar nada. Entonces, bueno, me ha gustado mucho Israel. Claro, es que el actor es como una correa de transmisión de un texto y tú eres una correa de transmisión de mucho talento, la verdad, porque llegas al público y el hecho teatral termina siendo como una especie de terapia colectiva, porque la gente, el público entra en lo que se expone, aunque tú a veces, como tú has dicho antes, no estés muy de acuerdo con el texto que tienes que decir, pero lo dices, es la responsabilidad del actor, ¿no? Bueno, la cosa más importante que quería decir es que yo soy mayor, me funciona bastante bien el CD, pero quería saber si a la Abadía piensa editar la conferencia que nos ha dado Nuria Israel. ¿Tendremos ocasión de leer todo lo que se ha dicho? Me gustaría para volver a pasar y subrayar lo que me ha gustado, que a mí me gusta subrayar. No sé si lo tenéis pensado eso, me encantaría. Ahora hablamos sobre eso. Si no te importa, damos la palabra a una otra compañera y vamos cerrando. Gracias. ¿Cómo te llamas? Claudia. No me voy a olvidar de ti, ¿vale? Pues vamos a escuchar. Sí. Hola. Sí. ¿Escucha? Sí, vale. Respecto a lo que habéis dicho de los medios de comunicación, de las tecnologías y todo esto, ¿cómo creéis que evolucionará el teatro? Porque decía, bueno, parece como algo casi anacrónico el teatro hoy día. ¿Cómo creéis que evolucionará o el camino que va a seguir, teniendo en cuenta quizá la fusión o no de la tecnología dentro del teatro, como el que se ha comentado mucho, el concierto de Rosalía, que se grababa el concierto y está todo el tiempo ella con la cámara alrededor? ¿Creéis que habrá una evolución hacia eso? ¿Que no? ¿Cómo creéis que será?
Tú primero que... Sí. Como vaticinador. No sé, yo creo que esa evolución ya está ahí, ¿eh? O sea, es decir, se utilizan vídeos, hay teatro donde el vídeo tiene una importancia tremenda, pero va a existir también un hombre y una silla, una mujer y sin silla también, ¿sabes? Esto va a seguir existiendo porque hay una necesidad también de eso. Yo también soy un amante del teatro donde hay vídeo, donde hay música y donde en algunos momentos incluso podemos decir que hay algo parecido a los elementos que se utilizan en el cine. No tengo ningún problema en eso, pero estoy seguro de que eso no lo va a ocupar todo, porque también me pasa que finalmente donde encuentro a veces que el corazón se me va es simplemente pues una persona que sale y dice hola, me llamo Juan y estamos en un bosque. Cambia la luz y ahí empiezo a contar una historia. Eso nunca va a desaparecer. O sea, hay algo, yo en eso, por ejemplo, estoy muy liberado. Nosotros ya hemos tocado fondo en el teatro. O sea, qué peor que estamos ya no podemos estar, ¿sabes? O sea, que quedan 20 salas por ahí, hay 4 centros dramáticos, o sea, qué peor, o sea, no sé, que podemos perder uno más, da igual. ¿Sabes? Es decir, dinero, si nos dan 45 millones, 50 millones de presupuesto, que nos pueden quitar otros 5, venga, vale, pues ya está. Poco más va a pasar, o sea, es decir, siempre va a existir y a lo mejor en algún momento pasa esto, que más gente decide que aquí hay algo bueno. Eso, el cine ha sufrido muchísimo en el confinamiento y, sin embargo, el teatro ha sufrido bastante menos, ¿no? En Barcelona, al final, la última temporada lo pasaron bastante mal, creo que ahora están mejor. Pero en Madrid, por ejemplo, ha ido recuperándose bastante bien. O sea, yo confío en que la gente va a seguir demandando el directo, porque el directo es directo y no se puede ver en otro lado. O sea, es decir, lo que te digo que nunca existirá es teatro grabado para poner, porque en el momento en que está grabado, ya no es teatro. Lo puedes ver como para documentarte, lo puedes ver para recuperar algo, para ver qué hacía Cantor, ¿no? Y saber lo que estaba haciendo, estupendo, que montó Mahabharata Brook, pero las sensaciones de Mahabharata tú no las estás viendo, tú estás viendo, bueno, el aparato escénico, los actores, no, el teatro solo existe aquí y existe en directo y eso nunca va a desaparecer. Entonces creo que habrá modificaciones que son necesarias, técnicas, sí, pero también existirá todo el rato un teatro absolutamente básico, despojado absolutamente de todo, que tenga que ser actor, palabra y iluminación. Gracias. ¿Quieres decir algo? Sí, yo una postilla sencillamente a lo que señalaba Israel, ¿no? El problema no creo que sea tanto el medio, digamos, el utilizar esos dispositivos o el emplear medios audiovisuales que pueden completar, que pueden modificar, impactar naturalmente en la escena. Yo creo que la ruptura está precisamente en lo que ha aparecido, ¿no? en este diálogo de manera repetida. El tipo de influencia que tiene la escena que tú ves en tu cabeza, en el esquema mental o el marco mental que tú traías. Cómo eso se conmueve, ¿no? No veo problemático para nada el uso, ¿no? O incluso el abuso de ese lenguaje que bueno, pues de manera creciente nos constituye, lo tenemos muy presente, sino que creo que la especificidad teatral está en qué haces con la información que transmites, ¿no? ¿Cómo la devuelves, ¿no? Gracias. Sí, voy a tomar la palabra y luego se la devolveré a Nuria y a Israel para que la mía no sea la última y para que ellos concluyan como quieran. Claudia, estos diálogos van a estar grabados, lo están siendo, y luego se colgarán en las plataformas correspondientes. Ojalá tengamos también posibilidades económicas para editar en forma de libro las interesantísimas ponencias que sin duda nos van a ir ofreciendo gentes como Javier Gomá y Álvaro Tato o Reyes Mate y Fernanda Horaci, solo por mencionar a nuestros próximos invitados, ¿no? Desde luego lo que nos han presentado Nuria e Israel es enormemente interesante, ¿no? Yo creo que el teatro es omnívoro. El teatro se hizo cargo de la luz eléctrica, ¿no? y se está haciendo cargo del vídeo y será capaz de asimilar cualquier nueva tecnología porque cualquiera de ellas podrá
será absorbida por el escenario, estoy seguro de ello. No quiero tomar la palabra durante mucho tiempo, pero sí voy a servirme de la obra a la que ha mencionado elogiosamente Israel y cuyo título yo había mencionado antes, primero para discutir con Israel y en segundo lugar para de algún modo ilustrar una dicotomía, un conflicto sobre el que me parece ha girado parte de la conversación. La obra es Los persas, de Esquilo, ¿no? Que yo mencioné, efectivamente es la primera pieza de literatura dramática que conservamos, no la primera que se escribió, pero sí aquella primera de la que hay, la más antigua que conservamos. Y yo creo que en ella hay algo que me sirve para hablar brevemente de una dicotomía que se ha presentado aquí, un conflicto entre lo que podríamos llamar la misión del teatro y la ideología, ¿no? El teatro también puede ser ideológico, pero aquí se ha hablado, se ha defendido, me parece, un teatro que precisamente resista a la ideología, que combata con ella, que la orade, que la agriete. Yo no soy tan optimista como Israel a la hora de hablar de los persas, que por supuesto es una obra maestra, pero no creo que esté escrita para aquello que dice Israel, creo, a saber, ¿no? A saber cuál era la intención de Esquilo, pero me parece que Esquilo presenta la derrota de los persas construyendo toda la función para que al final escuchemos, como sabes, a la sombra del rey Darío, el finado rey persa, que se presenta ante Jerjes, su hijo, y ante toda la corte derrotada, y les dice: tú, Jerjes, y todos los demás habéis pecado de arrogancia, de ataraxia, ¿no? De ibris. Vuestro pecado ha sido la ibris, la arrogancia, ¿no? Y eso es lo que os ha llevado a la derrota, ¿no? Claro, ese discurso que está lanzando Darío a los persas, probablemente lo está lanzando Esquilo a los atenienses. Está diciendo: mirad lo que os pasa, mirad lo que puede pasar si sois arrogantes. Esa me parece la parte, por supuesto, brillantísima, interesantísima de ese discurso extraordinario, ese discurso contra la ibris, contra la arrogancia, pero no me parece extraordinario, un extraordinario momento, pero me parece un momento asertivo, un momento en que reconocemos, es un momento ideológico, es un momento en que Esquilo dice: os voy a dar escuchad, que os voy a decir lo que tenéis que hacer, ¿no? No me parece el momento más convocante de la obra, ni el más interpelante. Lo es mucho más, por ejemplo, aquel momento en que el mensajero, que viene del campo de los derrotados, llega a la corte, que espera un anuncio de victoria, hemos ganado a los griegos, y sin embargo va a presentar la derrota. Se trata de un momento extraordinario, ¿no? Cómo contar a gente que espera la victoria un relato de derrota, y quién es culpable de derrota. Y la derrota supone no solo una derrota militar, sino la hecatombe de un mundo. Ahí cualquier ser humano se siente interpelado, me parece. O sea, porque cualquier ser humano ha dado una mala noticia o la ha recibido. Cualquier ser humano ha tenido que decir cosas que hubiera querido callar, etcétera, ¿no? ¿Cómo se presenta además cuando eres un pobre soldado, ¿no? a aquellos poderosos que desean conocer la noticia de la victoria? ¿Cómo les dices: habéis sido derrotados y vamos a ser a partir de hoy un pueblo esclavo? Y los persas es una trama de esos enormes momentos que interpelan, me parece, a cualquier ser humano. Y esto me lleva a recordar que Aristóteles, el viejo Aristóteles, definía el teatro como la representación de las acciones humanas, reales o posibles, a través de los actores. Y eso es un programa extraordinario, y me parece que es un programa imbatible, ¿no? O sea, nada menos que la representación de las acciones humanas, reales o posibles, a través de los actores. Yo no sé si el teatro puede transformar el mundo, pero sé que a mí me ha transformado. Yo sé que ver Tío Vania me ha ayudado a reconocer a Tío Vania a mi alrededor y mirar con otra mirada al cobarde, al pusilánime, al tímido. O
sea, de pronto he visto en Tío Vania un ser humano que sin declararlo nunca lleva toda la vida enamorado de otro ser humano, ¿no? Y eso es impresionante, ¿no? Y eso a mí me dice algo de mí y dice algo de las personas a las que me rodean. He conocido a Tío Vania, ¿no? Lo conozco en mi familia, pero también me ha hecho pensar en Medea, y no conozco a ninguna Medea, pero me hace pensar que una madre puede matar a sus hijos, ¿no? Bueno, ese teatro me transforma en el sentido de que me enriquece en experiencia, me hace más sabio, me hace más capaz de resistir, me hace capaz, y por supuesto eso tiene un valor, creo, moral y político. Yo salgo de ahí y veo de otro modo a los seres humanos. Creo que ese gran teatro, me enriquece en experiencia, mientras que la ideología me empobrece, porque la ideología centrifuga, simplifica, hace que todo aquello que no pueda ser abrigado por ella haya de ser evacuado, ¿no? De forma que me parece que de lo que hemos hablado, de lo que habéis hablado, es de un teatro que elija no simplificar, que no quiera dar lecciones, que no elija el escenario como un lugar para convencernos de que tenemos la razón acerca de nada, ¿no? Sino, efectivamente, un teatro que enriquezca en experiencia, que enriquezca tu mirada, un teatro generoso. Y creo que ese teatro es imbatible, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el teatro es el arte del futuro. El teatro es el arte del futuro, pienso, ¿no? Y os doy la palabra, Israel y Nuria, porque seguro que hay algo que queréis añadir. Bueno, la verdad es que es difícil tomar la palabra después de este cierre, ¿no? que has expuesto, Juan, y bueno, sencillamente para reaccionar un poco, ¿no? a todo lo que señalabas, que son cuestiones de mucha envergadura, ¿no? Tiendo a ver el caso que utilizabas, ¿no? Los persas, ¿no? Podemos seguir navegando un poco sobre esa línea, ¿no? Esa línea de discurso. Los persas trae consigo un mensaje emancipador, un mensaje que nos permite conocer mejor a los persas de lo que los conocíamos antes de ver la obra, ¿no? Es difícil, creo, acercarse a una interpretación mínimamente objetiva porque claro, realmente la representación del enemigo en esa obra es un fenómeno ambiguo. Hay rechazo, hay que ponerlos en su sitio, pero también hay seducción, ¿no? Y creo que esa ambivalencia nos la encontramos en muchos momentos y en muchas circunstancias, ¿no? vitales y el teatro tiene una especial habilidad para mostrarlo, para mostrar que no somos tan binarios como pensamos. No es todo luz, oscuridad, sino que puede haber una seducción por el otro, que caemos seducidos por el otro, incluso cuando, un poco a la manera en que lo denuncia Edward Said, ¿no? Cuando lo caricaturizamos, ¿no? Y lo convertimos en un otro bárbaro, ¿no? La figura de Jerjes es muy interesante, cómo funciona, ¿no? Jerjes era un tipo, por otro lado, que lo ponía fácil, ¿no? Un tipo que, como cuenta Heródoto también en las historias, ¿no? Le van mal las cosas, los planes de guerra se le hunden, como un Putin, digamos, de su época, se le hunden los barcos en el Helesponto y lo manda a azotar al mar, ¿no? Porque se ha portado mal con su señor, ¿no? Es decir, es un tipo, Jerjes para el mundo griego es, ya digo, un personaje despótico que realmente reúne todos los rasgos, ¿no? que podamos imaginar en un tirano, en el peor de los tiranos, ¿no? Pero los persas, de la misma manera que el mundo latino, también pensaba en el sueño de Escipión, que recoge Cicerón en esa pieza de la que mantenemos, de la que conservamos solamente extractos, ¿no? En el libro sexto, si no recuerdo yo muy mal, de la República, ¿no? de República de Cicerón, ese sueño de Escipión, en el que Escipión asiste y rememora la victoria romana frente a Cartago, el gran enemigo. Pero al mismo tiempo, y creo que en ese sentido no aparecía en la lectura que le daba a los persas Israel,
se rememora esa victoria, pero al mismo tiempo va emergiendo la sospecha de es que nosotros nos vamos a ver en esa situación, ¿no? Y eso es muy teatral, ¿no? El poder asumir la derrota, que a lo mejor cinematográficamente, naturalmente hay grandes relatos cinematográficos del fracaso, pero el cine como que te pide mucha luz, te pide volver muy épica la derrota y el fracaso, ¿no? Rodear de digamos, esa épica, ¿no? que también merecen esas posiciones de la vida, ¿no? esas crisis y caídas vitales, ¿no? Pero en el teatro yo creo que la ambigüedad se lleva mejor. Y estoy muy de acuerdo en lo que señalabas acerca de la ideología. Quizá por eso precisamente el teatro es una potente herramienta contra la ideología para rebajar su éxito, porque te lleva a ese territorio ambiguo en el que el enemigo te pueden decir quién es, pero al mismo tiempo puedes quedar seducido por algunos de sus elementos, de sus costumbres, ¿no? Eso el teatro creo que lo presenta con mucha pericia, ¿no? Muchas gracias. A ver, es la segunda vez que una interpretación mía, hoy me la pones en duda, está muy bien, ¿eh? Antes hemos hablado del hundimiento y él tenía otra lectura, lo cual me viene estupendamente para hablar precisamente de lo que estábamos hablando, de la complejidad de esas obras, por ejemplo, también la película de hundimiento, desde donde uno también, hemos hablado antes, por ejemplo, del artista y de dónde tiene que trabajar, pero también desde donde uno consume esos productos, esas creaciones, cómo analizas esas creaciones, cómo debes aceptar que lo que estás viendo puede ser interpretado de diferentes maneras, que el propio artista ha intentado controlar de diferentes maneras, pero probablemente algunas se le han podido escapar, o directamente ha querido soltar una piedra ahí y no saber dónde va, porque a veces como artista decide decir, yo dejo esto aquí, no sé, ni yo lo sé, a mí me gusta qué pasa. Porque eso nos lleva a un nivel diferente también, más allá de esta cosa superflua de me ha gustado, no me ha gustado. Que está siempre, evidentemente. Yo voy a acudir a algo, digo, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Como yo no soy un gran amante de Picasso, ¿no? A mí Picasso no me mata. Pero evidentemente, a la hora de hablar de esa obra de arte, que yo ya sé que es una obra de arte, tendré que analizar también lo que hay detrás. Y después es verdad que cuando te explican determinadas cosas, ya ves esa obra más allá de lo puramente estético, ¿no? Esa aceptación de que esos mecanismos en las creaciones pueden ser interpretados de diferentes maneras nos permiten, o nos están dando armas, nos están dando una invitación a desarrollar o a intentar ver que la vida es compleja y que todo puede ser interpretado de diferentes maneras, ¿no? Cuando una obra es unívoca, puede ser entretenida, pero interesante será poco interesante, ¿no? Probablemente salgas del cine o salgas del teatro y lo olvidarás inmediatamente. O sea, creo que no hay nada mejor y que todos disfrutamos, y que siempre se habla de eso, de esa salida en la que unos empiezan a hablar con otros intentando entender qué ha pasado o qué no ha pasado, ¿no? Como cuando sales de una obra de Pinter que dices, pero vamos a ver, o sea, no entiendo nada de lo que ha dicho. Pero sin embargo uno empieza a hablar. A mí me pasó, por ejemplo, con Tierra de Nadie, ¿no? Desde que yo la primera vez que la vi no me enteré de nada. No me enteré, o sea, tuve la sensación de haber oído palabras rítmicas que sonaban por allí y yo no entendía nada. Pero era mentira. Después me acuerdo con la persona con la que fui, empezamos a hablar y a tirar, yo creo que esto significa esto, y hicimos un mecano a posteriori de la obra que era maravilloso. Después me fui a leer cosas y vi que habíamos acertado algunas cosas, y entonces Pinter iba a otro lado. Pero ese enigma para mí es absolutamente maravilloso y fundamental. Ese tipo de discusiones que podemos estar hablando de los persas los tres y dirían, no, pero ahí no, pues yo creo que sí, pues yo creo que no, pero hay una advertencia. Bueno, pues si es una advertencia, ¿hay algo también ya de lo que estoy diciendo? Pues no, es maravilloso. También he hablado de la ideología, es decir, cuando yo hablo hemos hablado bastante yo estoy en contra del teatro que adoctrina. A mí no me interesa. Pero no estoy en contra del teatro político, porque el teatro todo es político, hasta la comedia más absurda es política. Te está diciendo que te preocupes o no te preocupes de unas cosas, te está diciendo la vida es así, acéptala, no hace falta moverse, somos así, ¿sabes? Esto de arriba y abajo, bueno, los vascos somos así y los andaluces somos así, jiji, jaja, vale, ok, ya está, no hay nada que cambiar.
Bueno, ahí hay una política, así que hacer política es simplemente lo que no puedes decir, tú tienes que pensar así o tú tienes que dirigirte hacia allá, ¿no? Uno tiene que hacer las preguntas, tiene que decir, esto está bien, o encontrar esa zona donde uno vea un territorio que no está transitado y que pueda llevarnos o movernos el piso de alguna manera. Y después ya solamente al hilo de lo que, porque se me ha quedado en la cabeza lo de cuando has dicho, es un poco grandilocuente, ¿no? Y he dicho, sí, es verdad, es grandilocuente. Vivimos ahora mismo en una sociedad en la que todo tiene que ser tirado al suelo, fácil, sencillo, los mensajes políticos son una vergüenza absoluta, donde yo, por ejemplo, que me considero socialdemócrata, según algunas personas sería comunista, porque simplemente creo en una carga impositiva progresiva, y eso es comunismo. Todo es así, ¿no? Es buenos, malos, hay que hablar sencillito. O sea, grandilocuente es decir que España tiene una sola identidad. Eso es grandilocuente. Eso es muy grandilocuente, aparte de muy dañino. Ahora bien, intentar, cuando uno sale al escenario, intentar convertir en el teatro en un lugar que aspire a algo más, no solamente lo considero grandilocuente, o sea, es que es absolutamente necesario. Yo tengo que ser ambicioso para intentar que eso no sea grandilocuente, sino que sea verdad. Probablemente cuando fracase tú dirás, eres grandilocuente. Vale, ok, pero yo tengo que intentarlo. Yo, no, que sí, lo sé, sí. No, que sí, no digo, pero es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, es verdad que vivimos ahora en que parece que no podemos aspirar a nada, ¿no? O sea, tenemos que tener siempre apuestas bajitas, ¿sabes? Es como de, no, yo tampoco quiero eso, no quiero cambiar el mundo. No, ya lo sé que no puedo cambiar el mundo, pero yo tengo que salir al escenario como si lo pudiera cambiar, porque si no, ¿qué hago en el escenario? Cuando Juan escribe, él tiene que escribir, me imagino, pensando que eso va a modificar la vida de algunas personas, porque si no, ¿qué hace escribiendo? Entonces, eso tiene que ver con la ambición y fracasamos casi continuamente, ¿no? Pero es que no hay nada malo en el fracaso. Como dice Scott Fitzgerald, tengo la autoridad que me da el fracaso. Pues eso yo creo que es el sitio donde que tenemos que trabajar creativamente. Sí, no puedo resistirme a recordar aquel momento que escribe Bertolt Brecht en que se encuentra un personaje al señor Coine, no sé si se pronuncia así, y le pregunta, ¿qué está usted haciendo, señor Coine? ¿No? Y dice, estoy preparando concienzudamente mi próximo error. ¿No? Pues esto es lo que hacemos. Y en el Teatro de la Abadía os vamos a ofrecer muchos errores en esta temporada, pero esperemos que sean errores ambiciosos, ¿no? que si caigamos desde muy alto. Exactamente. Y en noviembre tendremos un nuevo encuentro dentro de este Faro de la Abadía que habéis inaugurado junto a Nuria y junto a Israel, para quienes pido un aplauso. Gracias.